En esta clase vamos a estudiar el tema de la teología bíblica de la sexualidad. Si analizamos la postura de la comunidad LGTB frente a la Biblia, notaremos que han habido tres etapas. La primera etapa, por los años 60, 1970, cuando inicia el movimiento homosexual, había un rechazo total hacia la Biblia por la percepción de que la comunidad LGTB no era cristiana y por lo tanto no reconocía el valor de la Biblia. Al pasar los años, cada vez más personas que se llamaban cristianos o que iban a la iglesia se identificaban como parte de la comunidad LGTB y por lo tanto ellos no querían deshacerse de la Biblia. Lo que querían hacer era ver la forma de acomodar la Biblia a su estilo de vida. Luego hemos pasado a una tercera etapa, en la cual la comunidad LGTB, en este caso los que promueven la teoría queer, quieren elaborar una teología propia, una teología queer, en la cual son mucho más radicales en el uso de la Biblia. Anteriormente, lo que la comunidad LGTBQ hacía era simplemente tratar de explicar esos pasajes que parecían negar la validez de su comportamiento sexual. Ahora, la teología queer lo que pretende hacer es reinterpretar radicalmente la totalidad de la Biblia. Eso nos presenta un gran desafío como creyentes evangélicos. Lo que nos desafía es a elaborar una teología bíblica de la sexualidad. Si cualquiera de nosotros revisa los libros de teología sistemática, vamos a encontrar que bajo la sección de antropología o la doctrina de la humanidad, se trata los elementos que constituyen el ser humano: carne, espíritu, alma. La teología cristiana ha desarrollado muchos conceptos y principios acerca de cómo estamos configurados como personas. Pero en esos libros de teología, muy difícil vamos a encontrar articulada una teología específicamente de la sexualidad, de nuestra identidad sexual. Es un área de la teología que francamente hace falta elaborar y la teología queer nos desafía a eso. Recordemos que a lo largo de los siglos, la teología cristiana se ha desarrollado en el contexto de la tarea misionera. Muchas veces la iglesia se enfrentaba con una nueva cultura. La nueva cultura hacía nuevas preguntas, preguntas que la iglesia todavía no había enfrentado. Eso llevó a la iglesia a volver a la Biblia, estudiarla y elaborar una teología que conteste las preguntas de ese nuevo contexto cultural. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. En ese sentido, lo que estamos viviendo no es nada nuevo. La iglesia tiene 2000 años de desarrollar teología en el contexto de hacer la misión de la iglesia. Así que lo que vamos a hacer ahora es simplemente introducir este gran desafío. Va a llevar el trabajo de muchos teólogos por varios años ahora por delante, que tienen un compromiso serio con la Biblia para articular una teología profunda, bíblica, de nuestra sexualidad. Les invito a este recorrido y espero que les motive a seguir estudiando el tema. Vamos a empezar con la terminología bíblica. Empecemos con estos dos términos, macho y hembra. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 1, versículos 27. Estamos usando la Reina Valera, ustedes tendrán otra versión de la Biblia.
Claro está, cuando estamos haciendo exégesis, es muy interesante ver lo que otras versiones de la Biblia tienen como traducción. Empecemos con la Reina Valera. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora, noten estas palabras en la Reina Valera. Varón y hembra los creó. Lo tenemos también en capítulo 5 de Génesis, versículo 2. Varón y hembra los creó. En capítulo 6, el versículo 19, lo interesante es que esta terminología se usa de los animales. Génesis 6:19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Ahí en Génesis 6 está hablando de los animales. Ahora, si vamos a los términos en hebreo, vamos a encontrar que la palabra para macho es zakar y para hembra es nekeva. Empecemos analizando la palabra para macho, zakar. Los expertos afirman que está relacionado con el verbo que significa marcar o recordar. Marcas algo para recordar. Génesis 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé. Se acordó, recordar. Ahí está el verbo del cual la palabra zakar está relacionado. Algunos afirman que quizás el concepto es de marcar un territorio, o más o menos, más probablemente, la idea de marcar la diferencia, en el sentido que el macho por lo general destaca de la hembra entre los animales y es más reconocido que la hembra. Pero hoy en día hay cada vez más expertos que están dando otro sentido a la palabra zácar. Por ejemplo, aquí Mauro Meruzzi ofrece otra interpretación. Traducido del hebreo, zácar, macho, significa el que tiene una punta, en alusión al miembro masculino. Así que hoy en día hay una tendencia a resaltar este sentido. Tradicionalmente se ha afirmado que zácar tiene que ver con recordar, pero últimamente lo afirma más por el lado del miembro sexual. ¿Qué de la palabra para hembra? Nekeva. Se deriva del verbo que significa perforar. Si miramos 2 Reyes 12, versículo 9, dice, hizo un agujero. O 2 Reyes 18:21, traspasará. Ahora, la idea es de perforar, hacer un hueco, y eso lleva a los estudiosos a afirmar que esta palabra para hembra alude también a la relación sexual. Comentando sobre ambos términos en hebreo, un estudioso afirma lo siguiente: las referencias anatómicas de los términos zakar y nekeva son intencionadas aquí, pues hablan de la distinción sexual entre los humanos y preparan el escenario para el mandato de Dios en el versículo siguiente de fructificad y multiplicad. Así que, resumiendo, esta palabra que se usa tanto de los seres humanos como de los animales apunta al aspecto corporal y tiene connotaciones sexuales ya de por sí. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra en griego para macho es aren. Se deriva del verbo airo, que significa levantar. Apunta a la fuerza física del varón. Mientras que la palabra hembra, telus, viene del verbo telazo, que significa mamar, como podemos ver en Mateo 21, versículo 16. Así que parece que la etimología griega es diferente a el concepto hebreo.
más interesante es el uso de estos términos en la Biblia. La palabra macho, zakar, se encuentra en 80 textos del Antiguo Testamento. Como veremos en un momento, eso no es un número muy alto. Se usa de los seres humanos, en Génesis 5:2, pero también se usa de los animales, macho y hembra. Suena más como de los animales, ¿no es cierto? Más que del ser humano. Ahora, si tomamos el tiempo para analizar los textos donde estas palabras se usan de los seres humanos, esta es una tarea exegética que reviste significado teológico y hay mucho trabajo por delante para hacer. Solo menciono estos textos, otros tendrán que hacer más la obra teológica. Estas palabras zaka, por ejemplo, se usa en contextos para el varón de la circuncisión. Vamos a Génesis 17 y el versículo 10. Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo. Bueno, la Reina Valera pone varón, pero es la palabra zácar aquí. Así que literalmente sería, será circuncidado todo zácar entre vosotros. Claro, zácar apunta a lo corporal del varón. Y como aquí el tema es la circuncisión, entonces zácar es la palabra apropiada. Miren también en capítulo 34 y el versículo 15 de Génesis 34:15. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo macho. Otra vez la Reina Valera pone varón, pero la palabra es zácar, todo macho. Si vamos a Éxodo 12 y el versículo 48, leemos: Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo macho, todo varón. Y cuando vamos al sistema sacrificial, interesante que también esta palabra se usa con cierta frecuencia. Miren, Levítico 6, el versículo 18. Todos los varones de los hijos de Israel comerán de ella. Pero aquí la palabra es zácar. Todo macho de los hijos de Aarón comerán de ella. De repente, por estar hablando del acto de comer, un acto fisiológico, corporal, de repente por eso aquí Moisés usa la palabra zácar, macho, todos los machos de Israel, de los hijos de Aarón, comerán de ella. También capítulo 7, versículo 6. La Reina Valera lo pone, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, pero es todo zácar, todo macho. Otra vez porque el contexto es comer. Por eso es interesante también que esta palabra zácar figura mucho en Levítico y también en el libro de Esdras. Recordemos que Esdras era un sacerdote levita, entonces había interés en esta terminología. Como también esta palabra figura en las relaciones sexuales. Si miramos en Levítico 18, versículo 22. La Reina Valera traduce, no te echarás con varón como con mujer. Pero la palabra ahí para varón es zácar. Literalmente, no te echarás con macho como con mujer. Como diciendo, si tú eres un hombre, ¿cómo te vas a echar con un macho? Inconcebible. Como si ese macho fuese mujer. O también capítulo 20 y el versículo 13. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, es decir, si algún hombre se ayuntare con un macho como si fuese una mujer, eso también es abominación. Así que estos usos de esta palabra
es materia de investigación detallada y elaborar una teología a la luz de estos pasajes. Ahora, en cuanto al término para hembra, nekeva, se usa mucho menos. Solo en 22 textos del Antiguo Testamento esta palabra se encuentra. Se usa tanto para mujeres como para los animales. Y es interesante que a veces cuando se usa para las mujeres, también está vinculado con el tema de las relaciones sexuales. Levítico 15, el versículo 33. Leemos aquí: y para la que padece su costumbre, y para la que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Ahí está hablando de hembra. Y también en Levítico 12 y versículos 5 y 7. Leemos: y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, ¿ya? Si diere a luz eh, hembra, ¿ya? Dice hija, pero es hembra. Versículo 7. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para que diere a luz hijo o hija, hembra. Otro detalle interesante es que fuera del Pentateuco, esta palabra nekeva solo se usa en un pasaje, Jeremías 31, el versículo 22. Si miramos ese pasaje un momento, el único pasaje fuera del Pentateuco donde se emplea la palabra nekab, 31, versículo 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La hembra rodeará el varón. Así que lo que estamos notando entonces es que estas palabras se usan para la raza humana, dividida en macho y hembra. Pero el énfasis está sobre ellos como elementos o que tienen cuerpo, el aspecto corporal. Y el énfasis es en el uso dentro del Pentateuco y no el resto de la Biblia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que las palabras equivalentes en griego se usan con menos frecuencia. Es decir, en todo el Nuevo Testamento, la palabra para varón, arren, solo se usa 7 veces. Y la palabra para mujer, para hembra, telus, solo 5. 3 de estas citas, el autor del Nuevo Testamento está refiriéndose al Antiguo Testamento. Y hay otros usos en Romanos, Gálatas y Apocalipsis. Es interesante la poca referencia a estos términos, esta forma de pensar del hombre como corporal. Lo encontramos más en el Antiguo Testamento, mucho menos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la conclusión del uso de estos primeros dos términos? El análisis indica que se emplean cuando se desea hacer hincapié sobre el elemento corporal del ser humano. En otras palabras, sobre aquello que nos relaciona con los animales. Los animales tienen cuerpos, nosotros también. Los animales tienen fisiología sexual, nosotros también. Entonces, cuando el contexto indica que el autor está pensando en el ser humano que tiene cuerpo físico como un animal, estas palabras son apropiadas para usar en esos contextos. Pero vamos a ver ahora otros dos términos que son mucho más frecuentes y que no significan macho y hembra, sino varón y mujer. Y aquí vamos a entrar en dos términos que no apuntan al aspecto corporal,
sino al aspecto social y psicológico. Vamos a mirar Génesis 2, el versículo 23. Génesis 2, versículo 23. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta, hablando de Eva, será llamada varona, literalmente mujer, porque del varón fue tomada. Ahora, ¿por qué la Reina Valera usa esta palabra extraña para nosotros, varona? Es porque la palabra en hebreo es la forma femenina de la palabra para varón. Cuando se trata de hembra y macho, los términos son muy diferentes. Macho, zácar, hembra, nekeva. Pero cuando pensamos en el ser humano como una forma de vida radicalmente diferente de los animales, como un ser social, con una psicología muy particular. Aquí el vocabulario cambia. Varón, ish. La mujer, isha. Reina Valera pone varona. En griego, perdón, tenemos también dos términos, aunque en griego los términos no están relacionados, como pueden ver. La palabra en griego para varón o para hombre es aner. La palabra para mujer es gune. Ahora, cuando pensamos en la etimología de ish e isha, la verdad es que los expertos no están muy seguros acerca de qué es lo que realmente significa. Se usan con mucha frecuencia y estas palabras se usan exclusivamente para los seres humanos. Hay una sola excepción que es muy interesante. En Génesis 7 y el versículo 2, la única excepción donde estas dos palabras ish e isha se usan de animales. Escuchemos Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Pero ahí en el versículo 7, cuando dice macho y hembra, usa ish e isha, que la Reina Valera no lo representa en la traducción, quizá porque quiere quedarse con términos que hablan de animales. ¿Por qué será que Moisés en este único caso usa ish e isha de los animales? Porque los está presentando como pareja exclusiva, dos nomás, que van a procrear para repoblar la tierra después. Quizás ese contexto de pareja funciona casi como seres humanos. De repente por eso esta palabra se usa en ese contexto. Repito, todos estos pasajes requieren mucho más estudio, análisis teológico, para elaborar a la larga una teología compleja, sofisticada, que nos permita indicar qué enseña la Biblia acerca de nuestra sexualidad. De paso, van a notar en este análisis que nuestra actitud hacia la Biblia es muy diferente a la de la teología queer. A ellos no les interesa este análisis detallado de términos y elaborar una teología. Ellos simplemente quieren deconstruir todo y reinterpretarlo radicalmente, pasando por alto lo que la Biblia realmente dice. Bueno, esa es una tendencia muy normal cuando alguna filosofía quiere imponerse sobre la Biblia. La iglesia ha luchado con esto muchas veces. En la iglesia primitiva, el platonismo quiso imponerse sobre la Biblia. El gnosticismo quiso radicalmente reinterpretar la Biblia. En un contexto del comunismo, los comunistas han querido reinterpretar radicalmente la Biblia. Aquí es el gran peligro, cuando la Biblia entra en conflicto con un paradigma que quiere imponerse.
la tentación para creyentes que quieren estar a la moda o quieren no diferenciarse mucho del mundo. La tentación es reinterpretar la Biblia en tal manera que encaje con esa cultura. Si la iglesia hubiera hecho eso antes, habríamos perdido toda la teología cristiana. ¿Para qué hacerlo ahora? La teología queer nos desafía a hacer lo que centenares, miles de grandes teólogos han hecho cuando han confrontado filosofías ajenas a la Biblia. Hay que volver a la Biblia, estudiar la Biblia, hacer teología de la exégesis y sacar a la luz una teología bíblica, en este caso de la sexualidad. Ahora, como dije antes, a diferencia de estos términos zácar, por ejemplo, la palabra ish se usa en 1432 textos, mucho más que la palabra macho. Y comienza el uso aquí en Génesis, el pasaje que acabamos de leer, Génesis 2, que plantea el tema del matrimonio. Y es muy interesante, otra vez hay que teologizar aquí, cómo estos dos términos aparecen en el contexto de la institución del matrimonio. Y de ahí se deriva el sentido de esposo o marido. Isha es el varón, Isha es la mujer, Adán y Eva. Por lo tanto, Ish se puede traducir esposo, Isha se puede traducir mujer en el sentido de esposa. Miren Génesis 3, el versículo 6. Miremos nuestra Biblia, es Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su ish, a su marido. Así que ahí vemos cómo esta palabra puede tener ese sentido de varón dentro de una relación matrimonial, la palabra marido. También versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu ish, para tu marido. Ahora, la palabra isha, aún más todavía, se usa en la Biblia, mucho más que la palabra nekeva. Se usa en 686 textos del Antiguo Testamento. De paso, he colocado aquí en la pantalla, pueden ver aquí la palabra inferior, esta palabra con letras en hebreo es la palabra para ish, y aquí arriba es la palabra para isha. Aquí está la letra Aleph, o la letra para A, isha femenina, ¿ok? Se lee de la derecha hacia la izquierda, al revés del español, ¿ok? Así que ish e isha. Ahora, la Biblia lo que enseña es que la isha es la contraparte del ish. Eso queda claro lo que hemos leído aquí en Génesis 2, versículo 22 al 24. Aquí tenemos que considerar todo lo que Génesis 2 dice acerca de la diferencia entre el varón y la mujer, la diferencia social, psicológica, lo que el varón necesitaba. Dios creó la mujer para complementar el varón. Esto no tiene que ver con ellos como cuerpos de animales. Estas palabras ish e isha hablan de algo mucho más profundo en el ser humano, hombre y mujer. Interesante que en Génesis 3, esta palabra isha figura mucho más que ish. Y la palabra isha frecuentemente tiene el sentido de esposa. Cuando estamos leyendo en la Biblia, tiene el sentido de esposa. ¿Ya? Génesis 7, el versículo 13. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, la Isha,
la esposa de Noé, y las 3 ishas, esposas de sus hijos. Ya tiene ese sentido ahí. Esta palabra se usa con gran frecuencia en los libros históricos. Es la palabra normal para una mujer, considerándola social y psicológicamente. De los Salmos hasta el Antiguo Testamento solo se usa en 118 textos. Es porque en los libros poéticos y en los profetas, la palabra ish viene a ser usado como genérico para ambos sexos, seres humanos. Y por eso disminuye el uso de isha en los textos poéticos o proféticos. Como acabo de mencionar, en Génesis 11, versículo 3, comienza el uso genérico de la palabra ish para seres humanos. Génesis 11, versículo 3, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Perdón, estoy en Génesis 11, versículo 3. Está mal esa cita, voy a tener que buscar 13 quizás, no, tampoco es 13. Voy a tener que buscar eso. Pero miremos en Génesis 13, el versículo 6. Génesis 13, el versículo 6. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. No podía morar en el mismo lugar. Perdón, versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Noten ahí en versículo 16 la palabra alguno. En hebreo es el término ish. Sí, literalmente un hombre. Pero aquí está hablando no de el hombre como masculino, como la contraparte a isha, sino está hablando de los seres humanos. Si algún ser humano puede contar el polvo de la tierra. Así que empezamos a notar entonces este uso genérico de la palabra ish para hablar del ser humano. Ahora, cuando vamos a Levítico 18, la ley de Moisés, encontramos algunos usos interesantes de esta palabra ish como término genérico para los seres humanos, aunque hay cierto debate acerca de esto, no siempre estamos claros, pero quiero que noten lo que leemos en Levítico 18, versículo 6. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Así que, tal como está en la Reina Valera, pareciera que está hablando específicamente a un varón macho llegándose a una hembra. Ningún varón se llegue a parienta femenino, parienta próxima. El problema es que cuando vas al texto en hebreo, esto es lo que encuentras. La palabra es ish, no es macho, sino varón. Y había que preguntar, ¿está hablando de el hombre masculino o está hablando del ser humano? Lo que complica es que el texto en hebreo repite, hay una duplicación de la palabra ish. La Reina Valera traduce ningún varón. El texto en hebreo dice ish, ish. Se llegue a, y en el texto en hebreo, parienta próxima no es femenino, es masculino para descubrir su desnudez. Así que pareciera que aquí lo que está diciendo no es tanto ningún hombre debe acercarse a una pariente cercana mujer. Lo que está diciendo es algo más genérico. Nadie debe tener relaciones sexuales con algún familiar cercano. Nadie. Por eso da la impresión que aquí se está usando ish como algo genérico. ¿Ok? Y lo mismo tenemos en Levítico 20, el versículo 2.
Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón. Pero aquí otra vez se duplica la palabra ish. Ish, ish. Varón, varón de los hijos de Israel o de los extranjeros. ¿Ok? Y ahí también habría que traducir, está hablando de el ser humano genéricamente. Ahora, en los términos del Nuevo Testamento en griego, tenemos el mismo uso que los términos en hebreo en el Antiguo Testamento. Lo más probable es porque por la influencia de la Septuaginta. La Septuaginta, la palabra ish se tradujo por aner y la palabra isha por gune. Se encuentran en 193 y 200 textos respectivamente. Y una vez más, al igual que ish, en el Antiguo Testamento, la palabra aner también se usa en un sentido genérico para la raza humana. Aunque una diferencia es que en el Nuevo Testamento, la palabra genérica para el ser humano no es el término aner, es el término anthropos. Y se encuentra en más de 500 textos en el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento tiende a usar la palabra anthropos para el ser humano genéricamente, indicando que quizás aner, por lo general, retiene el sentido de masculino. En el Antiguo Testamento, la palabra ish se usa genéricamente, pero también para el hombre masculino. Ahora, para tratar de hacer un poquito de teología aquí, los términos ish e isha en hebreo apuntan a los seres humanos en distinción de los animales y dan a entender que la relación entre el hombre y la mujer, el ish y la isha, es mucho más profundo que la relación entre los animales. Casi las mismas palabras en hebreo dan a entender que la relación entre animales es simplemente a un nivel fisiológico. Y por eso la palabra para Zakar y para Nekeva, esas palabras para macho y hembra, parece que enfatizan la fisiología eh, genital, porque los animales se relacionan a ese nivel. Y aunque el ser humano comparte esa característica fisiológica sexual, en realidad es un detalle para la Biblia, porque muchísimo más importante es este concepto del ser humano, Ish e Isha, que leyendo Génesis 2 indica una relación mucho más profunda que cualquier animal puede tener. Si leemos otra vez Génesis 2, vamos a notar que el Ish necesita una ayuda idónea. Necesita algo más que simplemente un animal tomado de la tierra. Y lo mismo es cierto de los términos respectivos en el Nuevo Testamento. Así que un argumento que tenemos que usar y desarrollar esto teológicamente frente a la teología queer es que la teología queer, aunque habla de identidades y emociones y sentimientos y niegan el aspecto biológico, fisiológico, genital, la verdad es que a la comunidad LGTB queer lo que más les interesa es el aspecto sexual. La Biblia reconoce que lo sexual en el ser humano es importante, pero para no reducirnos al nivel de la sexualidad en los animales, la Biblia tiene otros términos para el ser humano, ish, con su isha, en un contexto de una relación exclusiva hombre y mujer. Todo esto reviste gran importancia teológica
que tenemos que explorar y profundizar. En Génesis 1, el relato de la creación, el énfasis está sobre Dios creando al ser humano, macho y hembra, corporalmente como los animales. Pero en Génesis 2, el segundo relato de la creación es mucho más profundo en su presentación de el ser humano como ser humano, a diferencia de los animales. ¿Qué nos diferencia de los animales? Es que tenemos necesidades psicológicas, sociales, psíquicas, mucho más profundas que los animales. Y ahí está Ish e Isha. Estas cosas tenemos que entender y elaborar una apología, ¿no es cierto? La tercera pareja de palabras que hay que notar es Adán y Eva. En hebreo, las palabras Adam y Java. La palabra Adán, algunos dicen, bueno, está vinculado con la tierra y la tierra rojiza. Sabrán que Edom significa rojo, ¿no es cierto? Las mismas consonantes, la D y la M, Edom, Adán, rojizo. Pero Eva, Java, una palabra muy diferente y significa viviente. Lo tenemos en Génesis 3, el versículo 20. Si me permiten leer un momento, Génesis 3, el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿ok? Adam, esa palabra, llamó el nombre de su Isha, su mujer, la llamó Eva, Java, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, Java, viviente, apunta a algo único en la mujer que ella puede dar vida. De ella nace un ser viviente que eleva, la Biblia está elevando a la mujer a un grado superior al hombre. Es la mujer que reproduce y da luz a otros seres vivientes. Una habilidad que el varón no tiene, y por eso Adán, en su asombro, le dio a su Isha este otro nombre, viviente. ¿Captan la diferencia? Adán es de la tierra, terrenal. Eva, viviente, da vida. Un halago para cualquier mujer, ¿no es cierto? Ahora, como acabo de mencionar, los nombres propios, Adán y Eva, significan rojizo y dadora de vida. Algunos relacionan la palabra Adam con la tierra de la cual fue hecho, porque la palabra para tierra en Génesis 2:7, Dios tomó de la tierra para formar al varón, es Adama, aunque también expertos no están de acuerdo con cuál es la relación entre Adam y Adama. El término Adam se usa por primera vez en Génesis 1, versículo 26, ¿ok? Pero va acompañado por el verbo en plural, Génesis 1, 26. Hagamos al hombre, Adam, en versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. ¿Ok? Así que interesante que, em, aunque la Reina Valera dice señoré, el hebreo significa señorén en plural, aunque las versiones de la Biblia por lo general ponen en singular, porque como la palabra hombre es singular, para que encaje gramaticalmente, ponen el verbo en singular. Pero interesante que en hebreo el verbo es plural. Otro detalle que hay que estudiar. Ahora, en Génesis 1, esta palabra Adán
se usa en un sentido genérico para el ser humano, como también en versículo 27. Y creó Dios al Adán, al hombre, a su imagen, varón y hembra los creó. ¿Ok? Así que Adán viene a ser quizá una palabra genérica para la raza humana también, aunque habría que investigar más este uso en el Antiguo Testamento para ver cuál es la relación entre Adán, hebreo, anthropos, griego, los términos genéricos para el ser humano. Pero quiero notar dos detalles aquí en Génesis 2. Verán que hay mucho aquí para teologizar, ¿no es cierto? Hacer teología. Quiero que noten estos dos detalles. Génesis 2, versículo 18. Dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre, el Adán, ahí no es la palabra ish, uno podía pensar que es la palabra ish, pero es la palabra Adán. No es bueno que el Adán esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra, de la Adama, toda bestia del campo, toda ave de los cielos, la trajo a Adán. ¿Captan? Dios hizo un ser humano de la tierra, Adán. Estaba solo. Y en una forma antropomórfica, como si Dios estuviese experimentando, como lo haríamos quizá nosotros. Dios pensó, bueno, como el ser humano es hecho de la tierra y necesita una ayuda idónea, le voy a crear una ayuda idónea también de la tierra. Así que de la tierra formó todas las bestias y las trajo a Adán. Y todo lo que Adán llamó a las bestias es su nombre. Pero miren al fin del versículo 29, versículo 20. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para meditar, ¿no es cierto? El hombre de la tierra, Adán, necesitaba una ayuda idónea. Y aunque Dios creó otros seres vivientes de la tierra y las trajo a este ser viviente de la tierra, resulta que esos animales no, no eran ayuda idónea para el hombre de la tierra. Lo que Adán de la tierra necesitaba era una isha, porque más que un hombre de la tierra y más que solo un macho, el que Dios había creado era un ish, y el ish necesita su ayuda idónea, que será isha para él. Miren versículo 24 y 25. Por tanto dejará el hombre, Adán, a su padre y a su madre, y se unirá a su isha, y los dos serán una sola carne. Y estaban desnudos ambos, Adán en hebreo, y su mujer, Isha. Qué fascinante eso. ¿Por qué Moisés no usó Ish e Isha? ¿Por qué insisten Adán y su Isha? Creo, porque lo que está queriendo resaltar es que el hombre, el ser humano, necesita más que solo alguien de la tierra. Necesita Isha. No cualquiera sirve. No importa la configuración corporal o sexual. Lo que necesita es su ayuda idónea. Y su ayuda idónea para el Adán es su Isha, que indica cuán importante es el aspecto Ish del varón. No el aspecto terrenal, Adán, o el aspecto sexual, Zacar. Él es Ish, más que solo de la tierra, más que solo un ser sexual. Lleva la imagen de Dios. No solo
capaz de reproducirse, sino elementos tan profundos en el ser humano que ningún animal tiene. Y ahí está la imagen de Dios. No en el hombre como un ser sexual. La imagen de Dios realmente está en ser Ish e Isha. Por eso es tan importante tener estos dos relatos en Génesis. No es como algunos liberales quieren decir, que algún editor tenía dos versiones de la creación y no sabía cuál usar, así que decidió usar ambas. Qué superficial es esa forma de leer la Biblia. Hay que estudiarla teológicamente, profundamente. Pero claro, si no creemos en la Biblia, no vamos a estudiarla a ese nivel. Y aquí está el desafío para la iglesia cristiana evangélica. Tenemos que no solo hacer exégesis, tenemos que hacer teología con la exégesis para poder contestar estas preguntas y armar una teología bíblica. La conclusión a la cual estamos llegando es que claramente la sexualidad humana es binaria. Aquí tenemos tres eh, binomios para el hombre y la mujer. ¿Y por qué tres binomios? En primer lugar, porque sirven para manifestar la totalidad de la imagen de Dios en la raza humana. También sirven para la convivencia humana y sirven también para la reproducción de la raza humana. Así que cuando la teología queer pretende borrar todas estas distinciones y celebrar la fluidez en el ser humano, lo que hay detrás de la teología queer, quizás sin que se den cuenta, es un intento diabólico de borrar algo fundamental que Dios ha creado, el ser humano binario, con parámetros muy diferentes entre el varón y la mujer, creados por Dios, que juntos forman la totalidad de la imagen de Dios. Por eso, cuando tomas un varón y se une con otro varón, no tienes la totalidad de la imagen de Dios. Aun si ese varón, un varón se siente mujer, se hace una operación, dice que es trans y se unen, todavía no están reflejando la imagen de Dios, porque Dios ha dicho que la totalidad de su imagen se encuentra en esta forma binaria. Y por eso negar lo binario es atentar contra lo fundamental que Dios ha hecho en la creación del ser humano. Eso nos lleva a tocar el tema de las relaciones sexuales. Desde los orígenes, las relaciones sexuales se desarrollan dentro de la realidad binaria de la raza humana, Adán y Eva, Ish con Isha, Zakar, Nekeva. Desde el relato de la creación, la presentan y la presentación de la primera pareja. La Biblia indica que estas relaciones sexuales se desarrollan sobre la base de la complementariedad humana. Esta es la base para la relación sexual según Dios lo ha creado. Esto no tiene que ver con algún patriarcado heteronormativo, tiene que ver con la fisiología, con la psicología, con la sociología. En primer lugar, hay una complementariedad física, macho y hembra, esos términos. Mucho más importante es la complementariedad psicológica y social, hombre y mujer, ish, con su isha. Todo esto es la base para la relación sexual. Ahora, la ley de Moisés supone que esta relación va a ser heterosexual. No porque Moisés era heterosexual,
sino porque el ser humano ha sido creado heterosexual. No tiene que ver con el autor de la Biblia, tiene que ver con el creador de la vida. No es que alguna persona quería imponer algo, sino que simplemente se quería reflexionar sobre la realidad de la existencia humana tal como el ser humano es, varón, mujer. Por eso cuando la Biblia trata el tema de las relaciones sexuales, el énfasis es sobre una relación hombre-mujer, como pueden leer en ese pasaje en Levítico 18 del 6 al 20. La Biblia también indica que a diferencia de los animales, la relación sexual debe ser exclusiva. Ahora, hay un detalle aquí, de repente lo voy a pasar por alto, lo pueden leer ustedes, pero esta frase, la desnudez de tu padre y la desnudez del hermano de tu padre, hay un detalle ahí, les voy a dejar a ustedes leer por falta de tiempo, solo para aclarar estas expresiones, lo que significan. Permíteme pasar a desviaciones de la sexualidad, porque lo que la Biblia enseña es que el pecado ha distorsionado la sexualidad humana. No es que algún heteronormativo ha tratado de distorsionar y frustrar a los queers. No, miles de años antes que apareció la teoría queer. Lo que la Biblia enseña es que el pecado ha distorsionado nuestra sexualidad. Inicialmente, Adán y Eva eran desnudos. La sexualidad era algo limpio, pero por el pecado entró la vestimenta. Inicialmente había compañerismo. La relación íntima entre un hombre y una mujer estaba marcada por compañerismo. Ahora está marcada por conflicto. Por eso, la ley se exigió leyes de comportamiento precisamente para contrarrestar esta tendencia del pecado de crear un caos en la sociedad. Dios en su amor ha dado leyes para minimizar el daño que el pecado causa a lo más profundo de nuestro ser, hombre y mujer, en nuestra identidad sexual. Y es por eso que hay leyes que rigen la relación sexual. No porque Dios es una suerte de aguafiestas. Al revés, Dios quiere proteger y cuidar al ser humano que Él ha creado a su imagen y semejanza. Vamos a ir a los textos en Levítico, estos textos que la teología queer quiere deconstruir. Ellos tienen formas muy interesantes, creativas de reinterpretar estos textos, pero siempre hay que empezar preguntándonos qué dice el texto. Miren lo que dice el texto, Levítico 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Así lee la Reina Valera. Pero cuando vamos al texto en hebreo, lo que dice es lo siguiente: no te echarás con zácar, no te echarás con un macho, como si ese macho fuese Isha. Ahora, noten algunos detalles. En primer lugar, debemos suponer que la ley se dirige a los varones, ¿no es cierto? Claro, las mujeres también leen, pero aquí se presupone que el lector va a ser un varón. ¿Y qué dice la ley a los varones? A los ish, a los varones. No te echarás
con un zácar. No te echarás con un macho, como si ese macho fuese tu hija. Qué interesante es eso. Porque uno pensaría que lo que el texto va a decir es lo siguiente: no te echarás con zácar, un macho, como si el macho fuese nequeva, hembra, porque es lo que pasa en las relaciones homosexuales, ¿no es cierto? Un hombre se echa con otro hombre y trata al hombre como si fuese hembra. Pero lo que Dios dice es algo mucho más profundo. No te echarás con un varón, un macho, como si ese macho podría funcionar como tu hija. ¿Captan la idea? Está diciendo, no reduzcas la relación sexual a algo cuando debe ser algo tan profundo como la relación entre un hombre y una mujer. El ish con su isha, ayuda idónea. Un macho es como decir, un macho puede servir como hembra, pero jamás será isha. Para pensar, ¿no es cierto? Ahora, creo que tenemos que meditar mucho en esto y llevar la conversación a la teología queer, que corren el riesgo de reducir la relación sexual a simplemente algo fisiológico, aunque lo nieguen. Ahora, em, tenemos que entender y profundizar entonces este nivel de análisis. Vamos a Levítico 20 y el versículo 13, Levítico 20 y 13. Parecido, ¿no es cierto? La Reina Valera dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. En hebreo, si algún ish se ayuntare con varón zácar, como si fuese isha, es una abominación. Así que aquí hace explícito lo que en Levítico 18:22 es implícito. En Levítico 18:22 no indica a quién está hablando la ley. Dije que suponemos, hay que suponer que la ley se está dirigiendo a un varón. Lo que está implícito en Levítico 18:22 está explícito en Levítico 20, versículo 13, porque dice ish. Por eso es mejor traducir: si un hombre se ayuntare con un macho, como si fuese una isha, una mujer. Al final es igual de Levítico 18:22, pero con el añadido de que se está dirigiendo específicamente a un varón, pero no tratándolo como un animal, tratándolo como un ser humano, un ish. Lamentablemente, muchas veces en las relaciones sexuales hoy en día, uno podía pensar que se trata de animales copulando, más que seres humanos disfrutando una relación profunda como Dios ha creado para ser. Y la iglesia cristiana es llamada a defender la enseñanza bíblica y proteger a la raza humana de este tremendo desvío que está llevando a la raza humana a comportarse como animales. Claro, lo presentan como algo muy elegante, pero al final está llevando a la raza humana a comportarse como animales. Y Dios quiere tener una sexualidad humana que sea mucho más profunda de lo que la teología queer pretende hacer. Ahora vamos a otra desviación sexual en Deuteronomio, el capítulo 23. Deuteronomio 23, versículos 17 y 18. Leamos la Reina Valera.
no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto el uno como lo otro. Ahora, aquí, una vez más, tenemos que volver a los idiomas originales para notar algo muy interesante aquí. En versículo, bueno, la Reina Valera usa la palabra ramera en ambos versículos, ¿no es cierto? Versículo 17, no hay ramera. Versículo 18, la paga de una ramera. La Reina Valera esconde este detalle muy importante, no es un detalle, es el hecho que son dos palabras totalmente diferentes. Y no se trata de un cambio de estilo, sino que hay un cambio sustancial aquí. La primera palabra ramera es la palabra kadesha. Viene de la palabra kadosh en hebreo, quizás algunos conocerán esa palabra, que significa santo, kadosh, santo. Kadesha significa santa. Literalmente, no haya una mujer santa entre las hijas de Israel. ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué clase de mujer santa? Bueno, una mujer sagrada, una prostituta sagrada, una sacerdotisa de Baal que se prostituía como una mujer sagrada. Así que lo que Dios está diciendo es, no haya estas prostitutas sagradas, kadosh, entre las hijas de Israel. Y también haya sodomita. Pero esa palabra sodomita tampoco es una buena traducción, porque es la palabra kadesh, la forma masculina de kadesha, un varón sagrado. Así que más que simplemente un homosexual, una persona que tiene tendencias homosexuales, es un hombre que se prostituye en nombre de una religiosidad. Se presenta como un varón sagrado para que otros hombres tengan relaciones sexuales con él y le paguen, y el dinero va al templo de ese dios pagano. Para Dios era increíble que algo así pasara en Israel. Y ahí está la ley. Dios prohíbe tajantemente la prostitución sagrada en nombre de cualquier Dios y menos en nombre de Jehová. Pero cuando vamos al versículo 18, no traerás la paga de una ramera, ahí la palabra es zana. Y la palabra zana es la palabra para prostituta. Una mujer que ofrece su cuerpo a un varón sin tener nada que ver con religiosidades. Es simplemente prostitución normal, común y corriente. Y lo que Dios dice es, no permitas que una mujer traiga del dinero de la prostitución al templo. Y luego dice en ese contexto, ni el precio de un perro. No está hablando de vender un can. Hay un paralelismo entre paga y precio. Por lo tanto, hay un paralelismo entre ramera y perro. El perro es un eufemismo para un prostituto, un hombre que se prostituye con otros hombres. Ahora, lo llaman perro porque en el Antiguo Testamento el perro era un animal inmundo. Y aquí lo que la palabra está dando a entender que es para Dios, es algo tan negativo que hombres hagan eso en Israel. Ahora, estas leyes que indican que existían prácticas homosexuales en el antiguo Medio Oriente. Aunque mayormente estas cosas estaban vinculadas con la idolatría de los cananeos. Israel entra
a la tierra prometida, no digo sin ningún homosexual, porque siempre ha habido una tendencia en unos cuantos varones o mujeres a la homosexualidad. Pero en los cananeos, una cultura pagana entregada al pecado, no solo había proliferado la homosexualidad, sino que había tanta homosexualidad que creó la necesidad, un mercado para no solo mujeres prostitutas sagradas, sino hombres sagrados prostitutos. Captamos ahí, hermanos, el grado de degradación que la religiosidad cananea había entrado. Por eso, Dios mandó juzgar a los cananeos. Y hace tan triste lo que vamos a ver en un momento, que habiendo juzgado los cananeos, Israel muy pronto empezó a hacer exactamente lo mismo. Por falta de tiempo me voy a limitar a leer estos pasajes. Primera Reyes 14:24. Hablando del hijo de Salomón. El hijo de Salomón, su tiempo. Hablando de Jerusalén, donde estaba el templo a Jehová. En 2 generaciones del tiempo de David, esto es lo que leemos. Hubo también, la Reina Valera dice sodomitas, pero la palabra es Kadesh, en la tierra. Está hablando de varones que se prostituían en nombre de algún dios o aún en nombre de Jehová. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Primer Reyes 15. Porque quitó del país a los sodomitas, Kadesh, varones sagrados, prostitutos, y quitó a todos los ídolos que sus padres habían hecho. Y también, Segunda Reyes 23, otra generación más adelante, derribó los lugares de prostitución idolátrica, Kadesh, que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer. Es decir, lo que los cananeos hacían, los israelitas empezaron a hacer en la tierra de Canaán, porque el pecado se apoderó del pueblo de Dios. Y ustedes saben, no necesito entrar en más detalles, simplemente mencionar estos textos del Nuevo Testamento que hablan también de desviaciones en la sexualidad. El apóstol Pablo habla claramente en contra de la práctica de la homosexualidad. En otra clase vamos a ver y enfrentar cómo la teología queer maneja estos textos y vamos a tener que estudiarlos en un poco más de detalle. Pero quiero terminar notando esta filosofía cristiana de la historia que tenemos en Romanos el capítulo 1. Me parece que esto es muy, muy importante, no solo para entender el tema de la sexualidad bíblica, sino entender la filosofía de la sociedad, para entender los tiempos en que estamos viviendo. En Romanos 1, del versículo 18 al 22, el apóstol Pablo menciona una sociedad que había conocido a Dios. Conocía de Dios, dice Pablo, por la creación. La creación cuenta la gloria de Dios y los seres humanos saben que Dios existe, porque la creación les habla de Dios. Ahora dice Dios, a través del apóstol Pablo, cuando una sociedad que viviendo en la naturaleza y sabe y intuye que Dios existe, en vez de adorar a ese Dios en espíritu, cuando empiezan a ser ídolos, empiezan este descenso social y moral y Dios los entrega. ¿A qué los entrega? Los entrega primero a la inmoralidad sexual. Versículos
24 25 de Romanos 1. Lo pueden leer ustedes. Los entrega a pasiones desordenadas. Tremenda inmoralidad sexual. Y si la raza humana no reacciona, si esa sociedad no reacciona, viendo tanto desorden y moralidad sexual, Dios los entrega otra vez. Ahora, dice Pablo, los entrega a la homosexualidad, varones y mujeres, cambiando el uso natural del varón y de la mujer, se encendieron, dice Pablo, en deseos el uno con el otro y trayendo el juicio de Dios aún más sobre ellos. Y al fin del capítulo 1 de Romanos, vemos una sociedad totalmente en caos, donde lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo, una sociedad que se ha vuelto un infierno. Eso es lo que pasa cuando el ser humano abandona la fe en Dios. Tenemos 3 ejemplos en la Biblia de esa filosofía de la historia. En primer lugar, los cananeos. Desde el tiempo que Abraham, el padre de la fe, llegó a la tierra de Canaán, ya había idolatría. Y los 400 años que Israel estuvo en la esclavitud en Egipto, la idolatría aumentó, aumentó y aumentó. Y lamentablemente aún antes, en los días de Abraham, la ciudad de Sodoma había avanzado en esta cadena que Pablo menciona en Romanos 1. Habían pasado de idolatría a inmoralidad sexual, a la homosexualidad y al final al caos total, donde cuando llegan estos dos aparentemente hombres a visitar a Lot, los demás varones quieren violar a esos hombres. Una sociedad en caos. Y la Biblia dice, fuego vino del cielo y mató a todos. Luego vamos a Jueces capítulo 19. ¿Y saben lo que encontramos en Jueces 19? Exactamente lo mismo, o a lo menos algo muy parecido. En la tierra de Israel. En los capítulos anteriores en Jueces, leemos cómo Israel se entregó a la idolatría, ¿no es cierto? Llegamos al tiempo de Sansón y vemos en Sansón una sociedad entregada a la inmoralidad sexual. Aún Sansón era así. Y llegamos a la ciudad de Gaba, donde los ciudadanos querían violar a un hombre que estaba de visita en esa ciudad. Y al final, Dios ordenó a Israel a destruir esa ciudad por su pecado. Y vamos a Primera Reyes 14. Y encontramos ahora en Israel exactamente lo mismo, solo que avanzó mucho más rápido. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón empezó bien, pero muy pronto, ¿qué pasó? Desenfreno sexual. Muchas mujeres y concubinas. Eso trajo la idolatría. Generó más pecado sexual. Y una generación después, leemos como dice en Romanos, en Jerusalén, la práctica de la prostitución sexual, varonil y lésbica. Con razón, Israel terminó el exilio, ¿no es cierto? Hermanos, la Biblia enseña que la sexualidad humana es algo muy precioso, pero si lo desfiguramos por el pecado y nos entregamos al desenfreno, el resultado será una sociedad en caos, lista para ser destruida. Y la pregunta es, ¿estará pasando eso a nivel global ahora en planeta Tierra? Pregunto.
¿Estamos viendo eso? La idolatría del materialismo, por lo menos, se ha apoderado de la raza humana. Y con el materialismo viene el desenfreno sexual, ¿no es cierto? Y cuando una sociedad se entrega al desenfreno sexual, lo que viene después es la teología queer. Y aunque traten de presentar la teología queer como una expresión bíblica, etcétera, no podemos obviar Romanos 1 y podemos ver por todos lados sociedades que van en caos. Dios en su amor nos habla y nos llama a la reflexión. Y la iglesia somos llamados a profundizar estos temas, elaborar una teología de nuestra sexualidad para que entendamos lo que la Biblia enseña y sepamos analizar bien lo que está pasando en nuestra sociedad. Que Dios nos ayude a poder meditar en estos temas y luego tener la forma de articular en la iglesia y en las personas que nos querrán escuchar para advertir en lo que podamos, para que Dios tenga misericordia y en vez de su juicio derrame un gran despertar espiritual sobre las naciones. Que Dios les bendiga, les ayude a estudiar con sabiduría este tema.